Pues el doble de las gracias por tomarte el tiempo, sobre todo en esta situación. Cuéntanos, ¿qué haces en la Contraloría? Bueno, actualmente soy asesora del despacho, apoyo todos los temas de transformación tecnológica. Estoy centrada o concentrada con la DIARI, que la DIARI en la Contraloría es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Allí es donde la Contraloría tiene como tal el procesamiento de un gran número de información, y con el uso de herramientas de Microsoft podemos generar allí, o hemos creado, modelos analíticos muy importantes para el país que nos permite generar las alertas tempranas y es las noticias que lleva como tal nuestro señor Contralor en funciones hacia nuestro país. Súper. Ignacio, Nubiral, también muy cerca de la casa con un montón de proyectos en línea. ¿Cómo llegaron a la Contraloría? ¿Qué motivó ahí a estar junto a ellos para hablar de inteligencia artificial generativa? Pues mira, Santi, nosotros llegamos a Contraloría realmente por un proyecto más básico, que era un proyecto de data para hacer control de alertas dentro de la DIARI, y dentro de las conversaciones que teníamos con ellos salieron necesidad de adaptar esa nueva tecnología que había salido en octubre de 2022. Y ahí conversando lo que hicimos fue, bueno, les cuento, Nubiral creó un centro de excelencia con el lanzamiento de ChatGPT y establecimos una metodología para acercarnos a los clientes y entender sus necesidades, para no únicamente hacer una POC que va a caer en cajón, es decir, una solución que pueda ser escalable. Y ahí salió la necesidad de la subdelegada de Economía y Finanzas, que es un proyecto, parece sencillo, pero muy relevante porque centraliza la información que recibe la Contraloría de las 4.000 entidades del gobierno, tanto locales como regionales, a través de formularios, y hace una pequeña categorización de las respuestas para identificar todo lo que son alertas posibles en el control. Súper. ¿Podrías contarnos un poco de qué es el caso de uso, de qué es el tema de puntajes, qué están haciendo de forma general? Claro, Santi. Bueno, esta es una necesidad muy puntual de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas. A esta Contraloría le llega de forma anual una información que es una información muy robusta. Ustedes dirán, ¿por qué robusta? Sucede que esta información allegada es la que tienen la oportunidad las entidades del orden nacional y territorial en hacerse una autoevaluación. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Que vamos a tener un bloque de información de un tamaño y con una cantidad de caracteres que en algún momento nosotros como seres humanos vamos a decir, es demasiada información, y posiblemente ese ejercicio que ha hecho cada una de las entidades haciendo su autoevaluación no se genera la lectura en su completitud. Es por ello la bienvenida hacia la inteligencia artificial, donde nosotros desde la Contraloría generamos un procesamiento de esta información con este componente y quedándole un insumo que pienso que es muy importante hacia la inteligencia artificial, que es unos juicios de experto que nos permite validar unos indicadores o unas respuestas que al comparadas con esta información allegada desde Contraloría, ya la Contraloría empieza a obtener una información con unos criterios de evaluación más concretos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos ese criterio de evaluación frente a esta evaluación, encontramos una aproximación más cercana entre los conceptos dados de Contraloría más esos conceptos que nos entrega la inteligencia artificial
versus esas autoevaluaciones que las entidades nos entregan. Entonces nos permite hacia nosotros, Contraloría, dar ese aval que es resultado obtenido de las auditorías realizadas en ese punto final y de, como tal, el punto correcto de esa autoevaluación realizada por esas entidades territoriales o nacionales. Súper. Ahora, mencionabas que un montón de información. Si vemos un poco el indicador de la eficiencia que están teniendo las personas que estaban revisando, ese 45% de ahorro en tiempo, más allá del porcentaje, ¿qué dicen los usuarios cuando empiezan a interactuar con la IA? ¿Qué les dicen a ustedes en el día a día? No, pues eso es un tema que uno al inicio, como en todo proceso y en todo tema de gestión de cambio, al comienzo le huyen y se sienten que uno los está dejando a un ladito. Aquí en la Contraloría ha generado un efecto contrario. Están muy felices el poder tener esta herramienta, porque no solamente la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas, sino también ahorita estamos trabajando otro proyecto con la Oficina de Control Interno, donde ellos indican, bienvenido todo lo que podamos generar, este procesamiento de grandes volúmenes y que esa información tiene una connotación muy particular y que es información cualitativa. Entonces, ellos sienten que les ahorran demasiado trabajo y ese tiempo que de una u otra forma les dedicaban a hacer todo este procesamiento manual les permite participar en otras tareas, en otros proyectos, y tanto que se ha dado el espacio para que participen en proyectos más interesantes y muy perfilados hacia su parte profesional. Súper. Voy a tomar una pregunta súper personal. Si tú estuvieras sentada, ¿qué te gustaría escuchar para impulsar el uso del aire? ¿O cómo lo convencerías a la persona que esté ahí? Los voy a convencer como me convenció mi hija. Bueno, tengo 3 hermosas hijas, pero la menor, que tiene 15 años, les cuento que es una cracker y ha cogido la inteligencia artificial y el Copilot, no, que ese es un tema fuerte que tiene ahorita Microsoft, Copilot, pero lo ha cogido como una herramienta de trabajo, no para hacer como tal un copy-paste de sus tareas, ¿sí? Sino es ese amigo que le permite llevar su creatividad a una herramienta y que esta herramienta se la potencie. Y creo que estas son las necesidades que nosotros tenemos en las entidades. Entonces, escoger es tener este amigo de la inteligencia artificial que nos ayuda a potenciar todos esos proyectos, todas esas iniciativas, o posiblemente una idea que surte una mañana y que podemos llegarla a crearla en un gran proyecto de transformación. Buenísimo. Ignacy, si volvieras un poco, y perdón que en todas las charlas hemos hecho la pregunta si volvieras, pero en el desarrollo del proyecto, ya cuando uno hace esa retroalimentación, ese postmortem de cómo construir toda la iniciativa, ustedes como partner, ¿qué volverían? ¿O notan alguna cosa que de mejora? Yo creo que algo que vimos en este proyecto, porque fue el primero en Colombia de GenAI, fue que justo lo vimos como una POC. Y justo lo que pasó es que tuvimos la validación del modelo, pero no teníamos un prompt para poderlo usar. Entonces creo que el secreto ahora es, no pensemos usar la GenAI si es una herramienta de apalancamiento, de optimización, de escalamiento, pero yo diría al público, a los clientes que hay acá, a los otros partners, que no lo veamos como pruebas de concepto. Realmente midámoslo ya como MVPs escalables, porque está para quedarse. Entonces, si únicamente nos quedamos a hacer la prueba típica, pequeña, vamos a tener 20 casos de uso, pero ninguno aplicado en producción. Entonces, creo que lo que necesitamos entre todos es coger los casos que realmente costo-beneficio pueden generar valor y empujarlos para llegar a optimizar la producción. Entonces, ese sería lo que aprendimos. El no verlo como una POC, sino como un proyecto escalable, y como dijo Rose,
Únicamente no es en la subdelegada de Economía y Finanzas, sino ya hay otras áreas dentro de la Contraloría que de ese proyecto están postulando nuevos proyectos para el crecimiento. Súper, quedemos con eso y aunque lo mencionaste con el tema de control interno, pero ¿hay otras áreas adicionales que estén haciendo fila o cómo están gestionando esas solicitudes de cara al tema de viaje? Pues te cuento que no es una sola área, son las direcciones, las oficinas, las coordinaciones, hasta desde el mismo despacho están en el interés de poder hacer la implementación, aplicación y uso de todas estas herramientas de inteligencia artificial, que sabemos, y como lo dije hace un momento, son herramientas que se vuelven un aliado en el trabajo. Y como en todo lo que siempre uno busca es la eficiencia, la efectividad, y con ellas eso es lo que logramos. Adicional también nos acompañan estas herramientas en poder generar informes muy ejecutivos y con unos datos estadísticos muy interesantes que, vuelvo y digo, sin desconocer que ese resultado es aprovechando el conocimiento, ese know-how de todos esos servidores que nosotros tenemos en las entidades. Súper. Ignacio, desde Neviral, que han estado no solamente en este proyecto, sino en otros proyectos con nosotros, ¿qué ha sido eso de lo más valioso que podría rescatar en la implementación y lo que los clientes normalmente les dicen a ustedes? Yo creo que una de las cosas que más valoran los clientes es esa escalabilidad. Porque vuelve y juega, se quedaron con el lanzamiento de ChatGPT, que fue disruptivo, lo hablamos el otro día contigo. Hay muchas compañías hoy en día que lo quieren adaptar porque quizás otros trenes que pasaron de innovación no los cogieron a tiempo. Entonces lo que valora el cliente es cómo poder implementarlo, y repito, y quizás me hago un poco repetitivo, escalable. He tenido clientes que nos sentamos a conversar comiendo y te dicen, oye, no me vengas a mostrar el PDF cargándolo y que conteste preguntas porque ya lo he visto. Lo que yo necesito es que entiendas mi negocio. Realmente estos son proyectos de entendimiento de negocio apalancados en tecnología. Entonces eso es lo que el cliente valora mucho, el poder apalancarlo y llevarlos a otro nivel desde la tecnología, pero no visto de un proyecto de tecnología, sino de negocio. No, que en ese punto de crecimiento, ¿ustedes cómo adaptan a los equipos del mismo Nubiral para el ritmo y la aceleración que desde Microsoft están dando? No es fácil, hace un mes, 2 meses hablábamos de Turbovisión, después al mes lanzamos el 4O y seguramente vamos a seguir antes un de ritmo final de año totalmente acelerado. ¿Cómo es estar desde ese lado, adaptándose a este ritmo constante y acelerado de nuevos modelos y de nuevas tecnologías? Completamente de acuerdo. Yo creo que tanto los partners que están fuera como los que presentaron dirán que es demasiada aceleración. Entonces lo que hacemos, y lo escuché en una charla anterior, es el centro de excelencia. La creación de un centro de excelencia especializado dentro de estas nuevas tecnologías y su adopción hace que sea gente únicamente y exclusivamente dedicada a entender lo que está saliendo. Entonces se desagrega del equipo de servicios tradicional para migración a nube, modernización, y están únicamente enfocados a estar al día en las nuevas tecnologías y cuando salen. Súper. ¿Ustedes hoy están midiendo ese beneficio que están viendo o están en corto y mediano plazo a empezar a medir ese indicador que veíamos en el slide, ese 45%, pero qué hace la gente adicional de eso? ¿Lo miden o cómo están interactuando de cara a ese beneficio que están teniendo con el modelo de vida general? Bueno, nosotros actualmente estamos en el proceso de medición. Es una herramienta nueva, digámoslo así, y que ese indicador que tú indicas del 45% fue el resultado del procesamiento del primer archivo, que es la información que comentaba al inicio anual que recibimos de la contaduría. Ese resultado como tal fue dado frente a las métricas que se tenían en hacer el procesamiento de esta información con los expertos que estaban allí en la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas. Es el momento de dar la continuidad
para que ya en un próximo procesamiento tengamos un rendimiento mayor, superior al que se tiene, pero sí es importante indicarles que con ese solo 45% se vio tanta la optimización que por ello es que entra esta otra área que es control interno, que ellos nos cuentan que duran más, no voy a decir el tiempo, procesando 4 a 5 archivos con una magnitud de información bien robusta, y entran allí a generar esa mejora al interior no solo del área, sino de la Contraloría. O sea, es decir, vamos a incrementarlo, vamos a mejorarlo, y los tiempos que se identificaron al inicio son los que uno ya ve a nuestros profesionales apoyando otros proyectos. Súper. Pues bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo, porque siempre una dura venir aquí así, y muchas gracias por tomarse este espacio. Gracias a vosotros. A todos, muchas gracias.